Así viene lo chido. Hola, soy Simón Medina y les voy a hablar acerca de la filosofía marxista. Karl Marx nació en Alemania en el año 1818, el siglo XIX. Este siglo fue marcado por la revolución industrial. Alemania, para aquella época, era uno de los países más industrializados que existían. La revolución industrial tuvo dos consecuencias muy importantes. Desde el punto de vista económico, surgió el capitalismo, el cual estaba basado en la propiedad privada de los medios de producción. Desde el punto de vista social, surgió el nacimiento de dos nuevas clases sociales: la burguesía, que era la clase dominante y dueña de los medios de producción y del proletariado, y la segunda era la clase obrera, que no era dueña de ningún medio de producción y que tenía que responder ante la burguesía. Marx, con su filosofía política, quería llegar a la práctica revolucionaria. Él pretendía con su pensamiento dar legitimación a la revolución. El pensamiento filosófico de Karl Marx afirma la única existencia de la materia. Todo lo que existe en el universo es puramente material. Marx había visto que los filósofos simplemente habían interpretado el mundo de maneras distintas y que lo que había que hacer era ahora transformarlo. Por lo que la filosofía de Marx se basa en la teoría y praxis, es decir, la teoría y la práctica. Marx quería convertir la filosofía en una ciencia capaz de explicar el conjunto de la realidad, pero él también quería que su filosofía sirviera para criticar la realidad histórica que le tocó vivir. La filosofía de Marx surge como una interpretación del pensamiento filosófico de Hegel y de Feuerbach. De Hegel toma su concepción dialéctica de la realidad. Hegel entendía la realidad como un proceso dialéctico por el cual una idea denominada tesis conduce a una idea contraria denominada antítesis, para después llegar a la superación de la contradicción denominada síntesis. Para Marx este proceso conduce a una sociedad justa, la sociedad comunista. Y de Feuerbach tomó la idea de que para Feuerbach la única realidad que existía era la materia. Por lo tanto, concebía al ser humano como un ser material, un cuerpo más de la naturaleza y no como un ser espiritual. Para entender el materialismo histórico de Marx es necesario conocer su visión antropológica. Para Marx, el ser humano es en primer lugar materia. En segundo lugar, el ser humano es un ser natural porque forma parte de la naturaleza ya que está vinculado a ella para poder satisfacer sus necesidades. La alienación, según Karl Marx, es la separación del trabajador del objeto que está produciendo. Así, ambos son tratados como entes diferentes. En otras palabras, la alienación es el proceso por el cual el empleado se convierte en algo distinto al producto de su labor, el cual se transforma en una mercancía. Karl Marx lo explica de la siguiente manera. En la obra donde plantea la teoría de la alienación, es que llama Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1884, el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. Marx señala entonces que a partir de la alienación, el trabajador pierde control sobre el fruto de su esfuerzo, pasando este a ser un objeto que servirá para brindar un beneficio al capitalista. Marx advierte sobre varias consecuencias de la alienación. En primer lugar, la labor del trabajador se convierte en una mercancía que se enajena, o sea, que se vende. Así la persona realiza una tarea a cambio de un salario. Lo segundo es que el producto del esfuerzo del trabajador pasa a ser controlado por otro y se transforma en propiedad privada, la cual la posee el capitalista para usualmente venderla. En este punto, Marx incide en el hecho que quien produce una mercancía, pese a que es fruto de trabajo, tiene que pagar por ella para poseerla. Marx hace un paralelismo entre la relación trabajador-capitalista con aquella que se forma entre una persona y su Dios. En el segundo caso, el individuo entrega parte de su esfuerzo no a un capitalista, sino a una entidad divina. Asimismo, cabe resaltar la alienación no se limita a lo patrimonial o laboral, sino que se traslada al plano ideológico y político, con implicaciones en la forma en la que se entiende que debe funcionar el sistema económico. Esto porque los propios trabajadores terminan por convencerse de que el capitalista tiene derecho a apropiarse de los bienes que ellos producen.
Marx quería explicar la evolución de la historia, pero poniendo el foco en las relaciones que el ser humano establece con la naturaleza y con los demás por medio del trabajo. Según Marx, para estudiar la sociedad y la historia no se debía partir de lo que los individuos piensan, sino de lo que forma en que estos producen los bienes necesarios para su vida, es decir, que no son las ideas políticas, religiosas, filosóficas o morales las que dirigen la historia, sino el modo de producción, lo que los individuos producen y cómo lo producen. Marx establece que el modo de producción se encuentra determinado por dos estructuras: la infraestructura económica y la superestructura ideológica. La infraestructura económica es el sistema económico, es decir, el modelo en el que está organizada una producción y satisfacción de las necesidades materiales de la vida. Esta está configurada por dos elementos: las fuerzas materiales de producción y la relación de producción. La superestructura ideológica es el sistema social, político, jurídico e ideológico, es decir, el conjunto de pensamientos e ideas que predominan en una sociedad determinada. La tesis básica de la filosofía de Marx es que en cada época la infraestructura económica determina la superestructura ideológica.